Pues hermanos, queremos ver si está funcionando mi hermano Miguel. Si nos puede confirmar ahí. Mi hermano Miguel, si nos puede confirmar. Hermano Miguel. ¿Nos puede confirmar, hermano? Si todo está bien. Sí, hermano. ¿Nos puede confirmar ahí si estamos? ¿Nos pueden confirmar, hermano, si se está viendo? Hermano Miguel. Ok, hermanos, pues paz, hermanos, a cada uno. Es un gran privilegio, pues, para nosotros poder compartir hoy la palabra de nuestro Dios a través de, pues, mi hermana Verónica, que hoy va a poder estar dirigiendo la escuela femenil. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración para darle introducción a mi hermana y que ella pueda, pues, iniciar lo que es esta escuela, hermanos, muy importante en nuestras vidas. Así que vamos a hacer una oración. Acompáñenme ahí donde estén. Soberano y altísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor bendito, por lo bueno, Señor, que has sido con cada uno de nosotros, Señor, en estos momentos, Padre, que quizás estamos pasando, Señor, quizás situación no muy agradable, Padre, pero sabemos y confiamos, Señor, siempre en ti, Señor, que siempre tú nos vas a ayudar. Gracias, Señor bendito. Hoy, Señor, a través de este medio, pues se va a estudiar, Señor, una escuela para tus hijas, Señor, y que también nosotros como esposos vamos a aprender, Padre Santo. Ayuda, Señor, a mis hermanas, Padre, que hoy van a estar escuchando, aquellas que, Señor, pues tienen su matrimonio y las que no también, Padre Santo. Hoy, Señor, pues vamos a tocar, Señor, puntos muy importantes que a veces en nuestra vida, Señor, las vivimos, Padre, pero siempre confiando, Señor, que tú nos vas a fortalecer. Gracias, mi Dios bendito, pidiéndote también, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guía a través, Señor, de este estudio, Padre. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Dejo aquí a mi hermana Verónica que va a dar, hermanos, introducción a lo que es esta escuela. Y si se escucha bien, pues ahí que me mande a decir mi hermano. Así que dejo aquí a mi hermana Verónica. Paz, hermanos. Es un privilegio para mí poder compartir esta escuela el día de ahora, 9 de mayo del 2020, esperando que me dé a entender y que sirva para beneficio a nuestras vidas, ¿verdad? Dice el título de la lección, sufrimientos y pruebas. Vamos a ver el versículo de memoria. Bueno, nosotros tenemos como... le incitamos a la iglesia, ¿verdad? Que cuando para las escuelas nosotros podamos aprender el versículo de memoria. Y ahora que estamos en casa es muy importante también que lo podamos aprender en nuestras casas. Pero como ahorita no se puede preguntar el versículo de memoria, lo vamos a decir. Dice, versículo para memorizar. Carísimos, no os maravilléis cuando seáis examinado por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Dice, vamos a enfocarnos ahorita en la lectura bíblica, que está en Primera de Pedro 4:12 al 16. Bueno, hermano, voy a leer, hermano, lo que es Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 16, del 12 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, acompáñenme en esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así, amados, no os sorprendáis del fuego que prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois
partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois también bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Hay que mi hermana va a explicar también parte de estos versículos, hermanos, así que... Bueno, la palabra de Dios, hermanos, como podemos ver, hermanas, es bien clara. Y dice, amados, no sorprendáis del fuego, no sorprendáis del fuego de prueba. Nos está diciendo, ¿verdad, hermanos? Que si nosotros estamos pasando por tribulaciones, estamos siendo probados, eso no lo tomemos como a mal, tomémoslo como a bien, porque estamos siendo probadas, porque así prueba, así como el que hace el oro lo pasa por fuego, así nuestro Dios también a nosotros nos pasa por fuego para ver cómo estamos nosotros de buenos, espiritualmente. Entonces eso es muy importante. Y también dice, si somos vituperados, si por nuestro Dios somos vituperados, tenemos que gozarnos porque no hay mayor galardón que vamos a tener, hermanas, si por nuestro Señor Jesucristo somos vituperados, somos abofeteados, ¿verdad? Y también nos incita también a que no hagamos lo malo, porque si nosotros hacemos cosas malas que no están agradables conforme a la voluntad de nuestro Dios no se agrada de nosotros, Él se aparta de nosotros y no queremos, ¿verdad, hermanos, ser avergonzados porque nos gusta hacer cosas como robar, como hacer cosas que no son agradables entre los ojos de Dios. Entonces siempre queremos tener la misericordia de Dios en nosotros, porque sabemos que si nosotros tenemos hacemos lo bueno, nuestro Dios está con nosotros. No sé, usted, hermano. Sí, bueno, hermanos, el tema que estamos viendo es sufrimientos y pruebas. Y más adelante, hermanos, vamos dentro de del comentario de la escuela, vamos a ver, hermanos, qué es sufrimiento y qué es prueba. Así que algo bien importante, hermanos, lo que dice aquí. Y también el apóstol Pedro, también en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 20 dice, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 20 dice, pues, qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de nuestro Dios, hermanos. Entonces, lo que podemos ver aquí, hermanos, hermanas, pues, si a veces nosotros sufrimos en nuestra vida cotidiana por cosas que no son agradables a nuestro Dios, y hoy mucho menos si sufrimos por lo que haciendo la voluntad de nuestro Dios, dice que esto ciertamente es aprobado por nuestro Dios. Sí. Así que, dice el objeto de la lección: proveer a través de las Sagradas Escrituras la respuesta divina al problema de los sufrimientos físicos, morales y espirituales, y de las pruebas que puedan experimentar las hijas de Dios. Nosotros sabemos, hermanas, que como hijas de Dios nosotros vamos a tener muchas pruebas. Podemos tener pruebas en los trabajos, podemos tener pruebas con nuestros hijos, con nuestros familiares, y una de las pruebas puede ser cuando nuestros hijos se enferman y no hayamos solución. Nosotros nos podemos sentir abatidas y podemos a veces hasta blasfemar, porque podemos decir: Dios, pero si yo te sirvo, ¿y por qué mis hijos están enfermos? ¿O por qué mi madre? Yo les voy a contar un caso. Yo estoy pasando una prueba con mi madre. Mi madre está muy enferma, pero esta es la prueba que yo estoy pasando. Y entonces, ¿qué es lo que me queda a mí ahí? Es clamarle a Dios, no sentirme por qué a mi madre le está pasando lo que le está pasando. Entonces, porque dice la palabra de Dios que todos estamos expuestos
a las enfermedades, a las pruebas. No, no hay nadie que no pueda tener pruebas. Incluso los antepasados tuvieron muchas pruebas en sus vidas. Bueno, el objeto, hermanos, como decía mi hermana, proveer a través de las Sagradas Escrituras la respuesta divina. ¿Qué quiere decir, hermanos? A través de la palabra de nuestro Dios, ahí es donde encontramos la respuesta divina a los sufrimientos físicos, morales y espirituales, y de las pruebas que pueden experimentar las hijas de Dios. A veces nosotros podemos decir que nuestro Dios nos va a quitar pues las pruebas y los sufrimientos, y eso no es así, hermanos, sino que dice vamos a encontrar la respuesta divina, que es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, pero no nos va a quitar, hermanos, los sufrimientos y las pruebas, y más adelante, hermanos, lo vamos a ir analizando todo esto. Dice el comentario: los sufrimientos y las pruebas son las dos clases de sucesos íntimamente relacionados que se presentan en la vida de todo humano, hombre de Dios y mujer cristiana. El diccionario define el sufrimiento como el padecimiento de un daño o dolor físico o moral, y la prueba como un examen para poder determinar cualidades o habilidades. Es oportuno señalar que existe una marcada diferencia entre los sufrimientos vividos por la mujer inconversa y los que experimenta la hija de Dios, ya que para las últimas expresa el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Vamos a leer, hermanas, si tienen su Biblia, podrían acompañarnos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28, hermanos, dice de la siguiente manera, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, como decía aquí mi hermana, pues todo el mundo pasa sufrimiento, todo el mundo, tanto la gente que no conoce de Dios como nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, padecemos sufrimientos, pero a veces la gente padece ya sufrimientos, a veces por sus propias decisiones, o a veces ya por cosas que a veces uno no las puede evitar. Por ejemplo, enfermedades, la gente padece enfermedades, nosotros padecemos enfermedades. El apóstol Pablo, él mismo decía, ¿quién enfermo y yo no? Al Timoteo también, pues lo vemos, hermanos, en una de las cartas que el apóstol Pablo él le recomienda por sus enfermedades, hermanos, que él padecía. Y así podemos ver a través de su palabra que tanta la gente del mundo que no conoce a Dios como los cristianos padecemos sufrimientos, pero la prueba, hermanos, la prueba solo las hijas de Dios pasan esto, hermanos, y es para demostrar y determinar las cualidades o habilidades. Cada vez que pasamos una prueba, hermanos, los vamos haciendo más fuertes, y eso nos vamos superando, vamos creciendo, hermanos, nuestro carácter y muchas cosas, hermanos. Así que, adelante. Sí, dice que son provechosas las aflicciones y sufrimientos para quienes aman a Dios, cuando se está dispuesto a aceptar su designio. Él hace la lucha una bendición. Por tanto, hermano, debes aceptar que los caminos del Señor son siempre los mejores, razón por la que no debéis resistir su bendita voluntad. Sí, nosotros sabemos que como hija de Dios, como les decía al principio, vamos a tener esas pruebas, esos sufrimientos, sí, se puede decir como hija de Dios prueba, porque también las mujeres del mundo que no conocen a Dios, sabemos que estas mujeres andan buscando su sufrimiento. Ellas andan buscando su sufrimiento, se puede decir, con personas en su cuerpo, andan buscando ser lastimadas, pero como ellas no conocen de Dios, ¿verdad?
Ellos no saben realmente que le están haciendo un daño a su cuerpo. En cambio, nosotros las hijas de Dios sabemos que pasamos pruebas y que tenemos que pasarlas, porque si no tenemos prueba, no estamos, es necesario que tengamos pruebas, porque si nosotros tenemos pruebas, podemos clamarle a Dios y estar en la presencia del Señor, sabiendo que tenemos eso, lo que dice su palabra, que al que a Dios ama, todas las cosas les salen a bien, ¿verdad? Entonces ahora dice, la consecuencia del pecado en ocasiones es el sufrimiento, pero no en todos los casos. Existen otras razones que deben ser claramente entendidas por la mujer cristiana, haciendo uso de la sabiduría divina. Observemos cómo la mujer que no es sobria en la comida, en la bebida, o que no controla sus emociones, obtendrá como resultado enfermedades en su cuerpo. Por consiguiente, quienes buscan de alguna manera de su cuerpo, perdón, hermanos, por consiguiente, quienes buscan de alguna manera de su cuerpo o de su organismo, tarde o temprano sufrirán las consecuencias. Es recomendable, amada hermana, poner toda la atención en la advertencia de Dios formulada en 1 Corintios 3, 16 y 17. Bueno, 1 Corintios, hermanos, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, una pregunta que hace el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, hermanos. Bueno, lo que se leía, hermanos, en este párrafo, dice, hermanos, que la consecuencia del pecado en ocasiones es el sufrimiento. A veces, como decíamos anteriormente, la gente sufre, y también, hermanos, a veces nosotros los cristianos a veces sufrimos por las consecuencias del pecado, porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que son pruebas, hermanos, y que es un castigo. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, tu maldad te castigará. Entonces, a veces hay cosas que nosotros hacemos y tenemos, hermanos, un sufrimiento. Pero, como lo decíamos anteriormente, nosotros, hermanos, tenemos que autoanalizarlos cuando estamos sufriendo. ¿Es, hermanos, prueba o es, hermanos, es un castigo que estamos recibiendo, hermanos? Entonces, cada uno de nosotros tendríamos que hacerlo esa auto pregunta y responderlo a nosotros mismos. Sí, así es, hermano. ¿Qué haría bien en tomarlo en cuenta? El mentiroso, el defraudador y el hipócrita sufrirán inevitablemente. Es una verdad que los hombres y las mujeres por sus malos actos traen pena para sí y para aquellos con quienes se les relaciona. Sí, esto es muy cierto, hermano. A veces nosotros por nuestros malos actos, a veces traemos sufrimiento a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que autoanalizarnos, que todas estas cosas que están aquí, si nos comportamos como homicidas, no solo estamos defraudando a nuestros seres queridos, no le estamos trayendo dolor a nuestros seres queridos. Primeramente tenemos que ponerlos a pensar que le estamos haciendo un gran daño a nuestro cuerpo, a nuestro Dios también. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho esto, lo que dice aquí el narrador está en lo correcto, ¿verdad? Porque es muy importante, hermano, que como cristianos podamos dar un buen testimonio hacia el mundo, porque somos cartas leídas, dice la palabra de nuestro Dios. Y aquí dice, el mentiroso, el defraudador
y el hipócrita. Son cosas que son realmente muy serias. Y si nosotros tenemos esto en nuestras vidas, tenemos que tratar la manera de irnos rasgando ya eso para que no nos haga daño y así podamos crecer espiritualmente. Vamos a ir ahorita con la segunda parte que dice pregúntate. Dice, ¿siempre es malo el sufrimiento? ¿Qué podemos decir que si es malo el sufrimiento? Si siempre es malo el sufrimiento. Esta pregunta tiene una respuesta afirmativa para la mujer que no conoce a Dios, pero para la que es temerosa de Dios, cree firmemente que a través del sufrimiento adquiere gran beneficios, razón por la cual se somete a la voluntad de Dios. Existen tantas cosas que también no son malas, como las riquezas, el recibir honores, ciertos placeres o diversas formas de disfrutar la vida. Sin embargo, si todo esto te cierra los ojos a las cosas espirituales, en vez de convertirse en bendición, se convierten en maldición. Todo depende de tu actitud hacia ellas. También es de importancia mencionar que las enfermedades, la pérdida de dinero o de posiciones, incluso de familiares y amigos, pueden por el momento ser causa de grandes sufrimientos y pesares, pero finalmente esas experiencias sirven para el buen propósito de Dios. Era lo que les decíamos al principio, ¿verdad? Que es necesario los sufrimientos, pero también dice aquí donde tenemos que también enfocarnos donde dice de que las cosas que mencionaba de las riquezas, los beneficios que dan al tener obsequios caros o regalos, todas estas cosas, a veces dice que si eso nos cierra los ojos, es mejor que lo dejemos. Pero a veces nosotros, hermanos, nos enfocamos en cosas, en pequeñeces y nos olvidamos de que Dios, a veces porque Dios es grande y misericordioso con nosotros podemos tener grandes cosas y hacemos a Dios a un lado, y es a lo que Él no le agrada, porque dice aquí que en vez de bendición se convierten en maldición, ¿verdad? Algo, hermano, también bien importante es que, como lo decíamos anteriormente, aquellos grandes hombres también sufrieron. Pues el apóstol Pablo, se recuerdan, hermanos, en aquella ocasión, que él dice que le pidió 3 veces a nuestro Dios, hermano, que lo sanara, y le dice a nuestro Dios, bástate con mi gracia. Pero algo bien importante, hermano, que dice en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en mi debilidad. A veces, hermano, cuando nosotros estamos débiles, es allí donde se perfecciona el poder de nuestro Dios, porque es allí, hermano, donde nosotros podemos analizar y podemos también ver que nosotros, hermanos, dependemos de nuestro Dios, porque si todo fuera, hermanos, como decimos, color de rosa, todo nos fuera bien, a veces, hermanos, hasta podemos blasfemar y decir que no necesitamos de nuestro Dios. Entonces el sufrimiento, hermanos, es bien importante, y las pruebas también, hermanos, para ir creciendo, hermanos, como hijos de nuestro Dios. Adelante. Sí, porque como sabemos, ¿verdad?, que el sufrimiento sale sobre buenos y malos. Entonces es importante que nosotros como hijas de Dios también suframos, para que nos vayamos puliendo como el oro, que los vayamos refinando. Dice, para la mujer cristiana, cuando es víctima del sufrimiento, es cuando más tiene la oportunidad de acercarse a Dios y sentir la necesidad de su presencia. Era lo que él decía al principio.
Es necesario que nosotras como cristianas padezcamos esos sufrimientos, pero también, como decíamos al principio, que tenemos que analizarlo si es sufrimiento o es castigo. Porque si nosotros, hermanos, nos estamos desviando y nos están pasando cosas que no tienen, que como hijos de Dios no nos tienen que pasar, a veces tenemos que analizarlo. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Por qué me está pasando eso? No solo achacarlo, es prueba, no, hermanos. Así que tenemos que autoanalizar eso. Es por sufrimiento que vence y cree espiritualmente una persona que no es experimentada penas o sufrimiento en la vida. Es igual a quien es alguien a quien podemos calificar como irrazonable e inmaduro. En el libro de los Hechos 14:22, vamos a leer Hechos 14:22. Mis hermanas allí, mis hermanos, si nos pueden acompañar, dice Hechos capítulo 14 y versículo 22. Confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No hay algo que pueda decir usted ayer? Bueno, como lo hemos venido diciendo, y es lo que esta escuela pues se trata de los sufrimientos y de las pruebas. Nosotros, hermanos, en nuestra vida como cristianos, hermanos, es como la carrera de los atletas, aquellos atletas, hermanos, que corren. Ellos, hermanos, pues hay unos que corren, hermanos, saltando obstáculos, y pues así es la vida de nosotros, hermanos, en nuestra vida cotidiana tenemos que ir pasando, hermanos, pruebas, y cada prueba que vamos pasando, hermanos, los vamos haciendo más fuertes y más fuertes. Así que ya cuando vienen a suceder cosas, nosotros pues ya estamos preparados para lo que venga. Entonces esto nos da más madurez en nuestra vida. Dice, se hace énfasis en que es necesaria la abundancia de las tribulaciones para entrar en el reino de Dios. El sufrimiento tiene el poder de embellecer y ennoblecer el carácter y el espíritu de la mujer cristiana. Por tal motivo, observemos en el sufrimiento una necesidad que se ve ser parte del entretenimiento de los hijos, de las hijas de Dios. Si podemos ver en Romanos 3:4, ahí hay un versículo que es muy bonito para también cuando nosotros nos sentamos en esas tribulaciones, en eso que estamos pasando. Esos son versículos que nos ayudan a reforzar nuestros ánimos. Sí. Mientras mi hermana encuentra el versículo, algo que podemos encontrarlo ilógico, dice, en el sufrimiento, dice, de tal motivo observamos que en el sufrimiento una necesidad que debe ser parte del entrenamiento de las hijas de Dios. Entonces, como que es algo, hermanos, que es una necesidad, hermanos, pasar esto. A veces nosotros podemos verlo ilógico. El mundo afuera, hermanos, pasa sufrimiento, como lo decíamos anteriormente, pero ¿cuáles son, hermanos, las salidas que ellos le dan a estos sufrimientos? Pues la gente, hermanos, más que todo las mujeres buscan drogas, buscan placeres, hermanos, placeres, temporales. Entonces, tratando de buscarle salida a estos sufrimientos. Pero nosotros, gracias a Dios, hermanos, que tenemos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo,
que nos ayuda, hermano, con nuestros sufrimientos. Así que es bien importante, hermano, saber que sufrir es parte de nuestra vida como cristianos. Sí, dice Romanos 5, 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y a la prueba esperanza. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros nos sentimos así, era lo que les decía, que cuando nosotros nos sintamos en esa tribulación podemos irnos a estos versículos y sabemos que si tenemos prueba, estamos teniendo paciencia, ¿verdad? Estamos teniendo paciencia y eso es muy importante, y a la vez tenemos esperanza, porque por algo, hermanos, Dios nos ha dejado estas cosas que para que padezcamos junto. Él nos hace una invitación a padecer también, para que nuestro sufrimiento tenga un propósito realmente. Dice, también podemos irnos a Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19 es otro versículo que es muy bonito para estas cosas, para estas situaciones que nosotros pasamos cuando tenemos prueba. ¿Lo halló allí? Sí. Salmo 34, 19 dice, hermano, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Sí, son cosas de que nosotros, hermanos, como cristianas, no tenemos que buscar, o sea, querer nosotros resolver nuestros problemas, sino que todo ponérselos en las manos de nuestro Dios, porque Él siempre va con nosotros, Él siempre va delante de nosotros, y Él al justo no lo desampara. Al que hace la voluntad de Él, Él siempre está ahí para sostener su mano, y Él le dice, me imagino yo, ¿verdad? Y que así le dice, no temas, yo estoy contigo. Es necesario que pases estas cosas para que tú te crezcas, para que tú te hagas fuerte en este mundo, y siempre que tengamos presente que realmente quien soluciona nuestros problemas es Él, porque Él es el que da y Él es el que quita también, ¿verdad, hermanos? Dice, algunos creen que el amor de Dios les garantiza poder recibir todo lo que deseen, cosa que no es así. Según la bendita palabra, ya que se hace necesario tomar la cruz cada día y sufrir para alcanzar el galardón de Dios. Se describe por su palabra como un alfarero que da forma a los vasos para honra, y como un padre que disciplina y corrige a quienes recibe como hijo. Véase en Hebreos 12, 6 y 7. Eso era lo que les estábamos diciendo. Es necesario, hermanos, que pongamos y que pasemos estas tribulaciones, estas pruebas, para que nosotros nos pulamos, nosotros no nos corrijamos, para que nosotros nos dejemos moldear por Dios. Pero aquella persona que no se deja moldear por Dios, esta persona va a tener graves consecuencias, porque esas son las personas que pasan el sufrimiento realmente, porque no se dejan ayudar por Dios. Como cristianas nosotros tenemos que siempre enfocarnos en Dios y poner todo en las manos de Él, porque Él nos libra de todo, pero no tenemos que ser indiferentes con nuestro Dios. Siempre tenemos que estar presentes, y de igual manera hacerle caso a nuestros esposos cuando a veces ellos nos evitan algo. A veces nosotros tenemos que obedecerles a ellos, porque lo están haciendo como para nuestro bien, para que nosotros no suframos, para que nosotros no nos metamos en problemas y el día de mañana nosotros no podamos tener una prueba, ¿verdad? Que de las que nos podamos arrepentir. Vamos a ver qué dice Hebreo. Hebreo 12, dice 12, 6 y 7. Algo bien importante, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe
por hijos, dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A veces, hermanos, nosotros dentro del amor, como dice el principio, nosotros pues quisiéramos que todo pues nos permitieran, pero pues hay cosas, hermanos, que nosotros no, y hermanas, no tenemos que hacer, y es cuando viene la disciplina, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aceptarla, porque a veces eso es lo difícil, a veces que cuesta comprender, porque nosotros creemos que Dios por su grande amor nos va a permitir hacer cualquier cosa. Y la comparación que hace aquí es con nuestros hijos. Nosotros cuando nuestros hijos hacen algo, hermano, nosotros tenemos que corregirlos, y es porque los amamos, hermano. Así también dice el proverbista, dice que él castiga al que ama. Al que ama, ¿verdad? Sí. Dice, leyó el 6 y el 7, ¿verdad? Dice, Dios no promete libertad. Dios no promete libertarte siempre de los sufrimientos, si no le amas, ya que como dice el pasaje bíblico, la promesa es a todos los que le aman, a ellos todas las cosas les ayudan para bien. Como dice la alabanza 303, ¿verdad? Que al que Dios ama, todo le ayuda a bien. Entonces, son palabras muy sabias que nos dejó nuestro Dios para nuestro diario vivir, hermanas. Entonces, si nosotros no le amamos, si nosotros estamos solo por respetar, porque somos iglesia de Dios realmente, y no le amamos a nuestro Dios, Dios no nos va a librar. Dios no nos va a librar. Pero si nosotros le amamos en obediencia, en mandamientos, Él está ahí, está presto a poner su oído cuando nosotros necesitamos de Él, para sacarnos de esas tribulaciones, de esas pruebas, de esos sufrimientos que nosotros podemos tener en nuestras vidas, como decía al principio, a veces enfermedades, a veces rebeldía de nuestros hijos, se puede decir, que sea una prueba, a ver hasta dónde nosotros podemos llegar. También puede ser un hermano, que a veces nosotros hermanos somos vituperados, dicen, a veces hasta nuestros familiares, al que les hablemos de Dios, a veces ellos no les gusta, se retiran de nosotros. Entonces, pero ellos no saben que el que le están haciendo el daño no es a uno, sino que es a Dios, que están desobedeciendo, que no quieren escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, por todo eso, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos gozosos, tenemos que siempre estar, porque si somos vituperados, si somos maltratados, si somos avergonzados por Dios, vamos a tener un gran galardón el día de que nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, y eso es lo más importante, hermanas. A veces, incluso en nuestras iglesias, a veces hay personas que nos hacen el feo, que no quieren que nosotros como cristianos crezcamos. Son aquellas personas que sirven de piedra de tropiezo. Pero eso a nosotros que no nos importa, hermanos. Es difícil, sí, es muy difícil. Pero para eso dice nuestro Dios que todas nuestras cargas las pongamos en Él. Todo aquello que nos abate, lo pongamos en Él. Todas esas tribulaciones, esas pruebas, pongámoslas en las manos de Él. Él nos va a ayudar a salir adelante. Y sobre todo, sentámonos felices, gozosos, con esperanza de que vamos a tener ese galardón. Pero si nosotros no nos sometemos, hermanas, eso va a quedar a la mitad. Eso va a quedar a medias, y el día de mañana no vamos a llegar a tener nuestro galardón. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos indiferentes con nuestro Dios. Así que es muy importante, está muy bonita esta escuelita, hermanas, y todo es que nosotros lo podamos poner en práctica, ¿verdad? Porque no sea otra escuelita más, sino que la enseñanza que aquí nos deja es que nosotros, en todo sufrimiento, en toda prueba, nosotros vengamos hacia Dios. No importa cómo nos sintamos. Yo sé que en tribulaciones, en pruebas, es difícil buscar a nuestro Señor Jesucristo en oración, pero aunque no queramos, aunque no podamos, aunque no tengamos ganas, hermanas, nosotros tenemos que arrodillarnos
y clamarle a Él, poner todos esos problemas en sus manos para que así nosotros podamos vivir una vida realmente como nuestro Señor la quiere que la vivamos. Bueno, hermanos, vamos a entrar a las preguntas y pues pueden responder ahí a través de sus comentarios. Sería bueno, hermanos, que todos pues, respondamos. Así que todos, hermanos, hermanas, listas ahí a escribir la respuesta en los comentarios. Dice, pregunta para estudio. ¿Por qué y dónde se originó el sufrimiento? Nos da la cita bíblica de Génesis 3:14, 16 y 19 y Romanos 5:12. Así que para aquellos que estudiaron, hermanos, ¿dónde se originó el sufrimiento? ¿No? Vamos a dar allí un tiempito para que puedan escribir dónde se originó el sufrimiento. Para aquellos que están allí, pues pendientes, hermanos, de esta transmisión, si pueden responder dónde se originó el sufrimiento. Yo creo que todos lo sabemos. La cita está en Génesis 3:14. El sufrimiento, hermanos, se originó, como todos lo sabemos, allá en el Edén. Y dice la segunda pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se originó, hermanos? Pues también ahí nos habla, hermanos, de Génesis 6:19 también, 3 del 16 al 19. Gracias, hermana Yolanda, dice, cuando la primera pareja pecó, cabal, hermano, allí es, hermano, en el Edén, cuando aquella primera pareja, hermano, pecó, allí se originó. ¿Y por qué? Pues ahí mismo, pues mi hermana Yolanda Guión también, ahí mismo dice, es por el mismo pecado. Así que pasemos a la siguiente. Dice, el sufrimiento de Job le sobrevino para formar su carácter o como un castigo por el pecado. Job 2:7 al 13. Vamos a ver quién responde. Vamos a ver, hermanos, dice, el sufrimiento de Job le sobrevino para formar su carácter o como un castigo por el pecado. ¿Qué dicen, hermanas? Job 2:7 y 13. Ahí está la respuesta. Vamos a ver quién puede responder. ¿Quién puede responder a esta pregunta? Los que tomamos el tiempo, hermanos, es bien necesario que pues tenemos tiempo en nuestros hogares, hacer espacio para poder pues estudiar las escuelas muy bonitas para nuestras hermanas y también para nosotros, los esposos nos ayudan bien, porque nosotros, hermanos, hoy en matrimonio tenemos que estar, hermanos, unidos. Dice, para formar su carácter. Gracias, hermana Yolanda, y es verdad, es para formar su carácter, hermanos. Por eso fue, es para... ¿sí? Dice, comentan, ¿quién planeó los sucesos desastrosos que sobrevinieron en Job? ¿Quién cree que los planeó? Dice, ¿quién planeó los sucesos desastrosos que sobrevinieron a Job? Gracias, hermana Susana. Dice, para formar su carácter. Él era justo. Gracias, sí, para eso era. Para formar su carácter. Sí. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿quién planeó los sucesos desastrosos que sobrevivieron a Job? Amén, hermano Miguel. Sí, esa es la pregunta, esa es la respuesta, que realmente fue Satanás. Hermano Miguel Argueta, sí, es Satanás. Él fue, hermanos, el que pues planeó. Ustedes saben que Satanás, hermanos, él pues ha sido puesto en este mundo, hermanos, para hacerlo pasar pruebas, hermanos. Él es el que nuestro Dios le ha permitido, porque si nosotros vemos en Job, él es el que va, hermanos, a pedirle permiso, y nuestro Dios es el que le da pues el permiso de poder pues poner a prueba a Job. Dice, ¿por qué permitió Dios que Job fuera abatido? ¿Por qué creen, hermanos, por qué permitió Dios que Job fuera abatido? ¿Por qué creen? Está en el 42 del 1 al 6. Pero si alguien tiene la respuesta, para ir adelantando.
repito, hermano, dice, ¿por qué permitió Dios? No, ¿cuál fue el resultado? No, permítame, ya. Es la última. ¿Por qué permitió Dios No, que Job fuera abatido? este ya estuvo. Dice, ¿cuál fue el resultado de su sufrimiento? En Job 23:10. ¿Cuál fue el resultado? No, la primera no le hemos respondido todavía. Dice mi hermano Miguel, se humilló más y alcanzará la doble prosperidad. Entonces, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo permitió? Pues, sí, hermanos, pues Dios lo conocía. Dice que nuestro Dios, hermanos, Él sabe, Él nos da los problemas y todo, también Él nos da la salida y Él nos conoce, hermanos. Y Él dice que Él, hermanos, nuestro Dios sabe hasta cuánto nosotros podemos aguantar y pues resistir. Y a Job pues fue tentado casi, hermanos, en todo, pero se humilló y como dice mi hermano, y pues alcanzó doble, porque después vemos hermanos que sí da doble. Entonces la siguiente. La siguiente dice, el sufrimiento solo... No, ¿cuál es el resultado? Sí, ¿cuál fue el resultado de su sufrimiento en Job 23:10? ¿Cuál fue el sufrimiento? ¿Cuál fue el resultado? El resultado. Yo creo que por ahí mi hermano Miguel, creo que ya mi hermana Yolanda también dice, para probar su fidelidad y para demostrar a Satanás la fidelidad. Es verdad, hermanos, también para eso fue, hermanos, para eso permitió Dios, hermanos, para ver, hermanos, la fidelidad. Entonces el siguiente dice, ¿cuál es el resultado de sus sufrimientos? 23:10. Vamos a ver a alguien ahí. Vamos a ver, dice, ¿cuál fue el resultado? Dios fue glorificado con la conducta de Job. Sí, hermanos, es verdad. Y eso es bastante importante. Él, hermanos, nuestro Dios, pues Él se gloria, hermanos, cuando nosotros pasamos una prueba. Y Satanás, hermanos, queda burlado. ¿Por qué? Porque Satanás, al ponerlos, hermanos, tantas cosas, tentaciones, y caemos, pues Él se ríe de nosotros. Pero cuando nosotros pasamos, es nuestro Dios. Entonces, pasamos a la siguiente. Dice, el sufrimiento solo puede venir por cualquier pecado conocido o no, conforme a Juan... O no confesado. O no confesado. Conforme a Juan 9:1 y 3, vamos a ver qué dice. A ver quién... El sufrimiento solo puede venir por cualquier pecado conocido o no confesado. O no confesado. ¿Qué dice? Vamos a ver. Juan 9:1 al 3. Vamos a ver allí mis hermanas que están pendientes, juntamente con sus esposos, los que tienen sus esposos a la par, pues dice que el sufrimiento solo puede venir por cualquier pecado conocido o no confesado. ¿Qué dicen? Vamos a esperar allí a ver si pueden responder. Mientras tanto les voy a ir leyendo Juan 9:1 y 3 y dice, al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifestada en él. Entonces, hermanos, sigue la pregunta. ¿El sufrimiento solo puede venir por cualquier pecado conocido o no confesado? ¿Qué dicen? Vamos a esperar ahí. ¿Qué dicen mis hermanas? Si es sí o no. Pues, hermanas, pues no. No, hermanos, no solo viene por eso, hermanos. Los sufrimientos, como lo dijimos también, los que estamos en el caminar, hermanos, sufrimos, hermanos. Lo único que nosotros, pues, es nuestro Dios, hermanos, el que nos ayuda. Dice mi hermana Yolanda, el pecado siempre tendrá consecuencias, pero hay sufrimientos que no son causas del pecado, correcto, y es verdad. Es verdad. Dice la hermana Susana también. No. Sí, correcto, hermana Susana Guión. Es correcto, no. El sufrimiento nosotros vamos
a sufrir. Amén. Vamos a sufrir en esta vida, hermanos. Sufrimos enfermedades, hermanos, ya sea por cualquier causa. Somos carne, por el medio ambiente, hermano, tanta contaminación, pues vamos a sufrir. Así que enfermedades y tantas cosas. Pero tenemos la esperanza que un día todo esto se va a terminar. Amén. Sigamos con la siguiente. Dice, la pregunta número 4, dice, menciona cuáles son las promesas que debe tener en cuenta la mujer cristiana cuando pasa por tiempos de sufrimiento y prueba. Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice así, ¿no? La leo. Romanos 8:18 dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Dice 8:10. Sí, Romanos 8:18. 8:18. Y segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12 dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y si fuéramos fieles, él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, dice, mencione cuáles son las promesas que debe tener en cuenta la mujer cristiana cuando pasa por tiempos de sufrimiento y prueba. ¿Cuál puede ser, hermano? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles son las promesas? ¿Sí, mi hermana Verónica? Pues la promesa que lo deja aquí bien clarito, donde dice, si sufrimos también recibiremos con él. ¿Le dijimos que era Timoteo? Según Timoteo 2:2. Ajá, 2:12. Ajá, dice, si sufrimos también recibiremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, permaneceré fiel. Esa es la promesa, pues, que yo pienso que tenemos. Sí. La mujer cristiana es la que tiene que tener, que si somos fieles, la promesa de él está allí con nosotros. Pero si nosotros somos infieles, él también nos va a negar. Sí. Dice mi hermana Yolanda, cuando sufrimos debemos pensar que Dios está con nosotros y que en la vida eterna ya no hay sufrimiento. En verdad, hermanos, aquí hermanos, es una antesala del reino milenial, y aquí vamos a sufrir, hermanos, pero ya cuando que pasemos esta prueba, allá, hermanos, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolores, enfermedades, hermanos. Así que ese sufrimiento, y esa es la esperanza y la promesa que tenemos que estar, hermanos, que tener cuando estamos pasando sufrimiento. Dice la tercera, dice, ¿cuál debe ser tu actitud hacia los hermanos y hermanas en sus aflicciones y pruebas? Primera de Corintios 12:26. Primera Corintios 12:26 y dice de la siguiente manera. ¿Cuáles deben de ser? Porque nosotros, hermanos, ¿qué actitudes son las que debemos de tomar? Dice 1 Corintios 12:26 y dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, ¿cuál tiene que ser, hermanos, nuestra actitud hacia aquellos? ¿Sí, mi hermano? No sé si pues yo pienso que la actitud que nosotros tenemos que tener con aquellas personas que adolecen, con aquellas hermanas también que adolecen de sufrimiento, puede ser de enfermedad, o también de necesidades, o también de espiritualmente. La actitud que nosotros tenemos que tener con estas personas es darles palabras de aliento, también compartir con ellas oraciones, orar por esas personas, porque primeramente lo que necesitamos como seres humanos es orar
estar en oración, orar unos por los otros, y ahí nosotros les vamos a ayudar a ellos a salir adelante. Y también si son situaciones económicas o de necesidades, pues si nosotros está en nosotros también brindarles un alimento, también podemos tener esas actitudes con estas personas que lo necesitan. Pero sobre todo siempre enfocándolos primeramente en la oración, que es el alimento más grande. Gracias, mi hermana Yolanda. También debemos apoyarlos y orar por ellos. Sí, hermanos, tenemos que apoyarlos en esta situación, como decía el apóstol Pablo. Si parte del cuerpo nos duele, pues nosotros, hermanos, tenemos que ser parte de ese sufrimiento y apoyarlo, y en las alegrías, pues alegrarlos. Entonces, mi hermana, ya para concluir, no sé si tiene algo que decir. Sí, solamente eso, hermanos, que sigamos adelante, hermanos, que sigamos adelante y que nos autoanalicemos, y que siempre en todas nuestras cosas que hagamos, en todas nuestras necesidades, siempre pongamos a Dios por delante. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Que si nosotros ponemos a Dios primeramente, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas nos salen a bien. Nosotros no nos podemos ni explicar de dónde ni cómo sobresalimos adelante, pero si nosotros nos enfocamos que primero es Dios, ahí tenemos la respuesta después, porque ¿quién? Pues si solo es Él. A veces más en estos momentos que tan difíciles que estamos pasando, hemos sobrevivido. ¿Por qué? Porque estamos agarrados de la mano de nuestro Dios. Gracias a Dios tenemos salud, tenemos alimento, tenemos techo, y todo es ¿por qué? Porque estamos agarrados, porque estamos poniendo a Dios primeramente adelante de nosotros. Entonces así tendría que ser siempre, hermano. Y también a las esposas de nuestros hermanos, motivarlas a que los apoyen, que sigan adelante, para que ellos puedan ser unos buenos predicadores, no darle problemas a como si tenemos niños, pues ayudarles a ellos si los niños quieren estar encima de ellos cuando ellos están predicando. Eso es una colaboración que nosotros estamos haciendo primeramente con Dios, y segundo con mis hermanos que están impartiendo la palabra de Dios, y ahí nosotros vamos a tener una gran bendición también, ¿verdad? Entonces, muy bonito tema. Me gustó compartir esta escuela con ustedes. Pues nosotros prácticamente la escuela que damos es de Guatemala, primera vez que doy esta de Salvador, pero muy bonita, y es palabra de nuestro Dios, y está muy bonita la enseñanza que les están dando nuestros hermanos del Salvador. Sigamos adelante, hermanas. Vamos a leer la conclusión que dice: hermana, Dios te tiene hermana, Dios te tiene preparado un hogar en Nueva Jerusalén, en donde habitarás con Él para siempre. Tu existencia actual en esta sociedad terrenal debe ser considerada como temporal, sabiendo que tu ciudadanía en el reino de Dios no puede ser despojada por los hombres, lo cual está confirmado en las Escrituras, porque lo que Él presenta es momentáneo, y le ve de nuestra tribulación, no habrá un sobremanera alta y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Ahí podemos ver, ¿verdad, hermanas?, de que Dios nos ha dado esta promesa, ¿verdad? Dios nos ha dado esta promesa, y tengamos fe que la vamos a llegar a obtener. Así que, hermanas, esta es la conclusión. No sé, hermano Benjamín, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, vamos, hermanos, ya para finalizar. Queremos cantar, hermanos, un cántico de nuestros signarios, y que se titula Del amor divino 303. 303 dice: del amor divino, ¿quién me apartará? Si puede cantar con nosotros ahí donde están nuestros signarios, pues sería
Bueno, 303. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios me siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Garza y muerte en mi alrededor, ordenó mi suerte el que Dios te amó. Ni una sola flecha me podrá dañar, mientras no permita, no me alcanzará. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. Bueno, qué promesa, hermanos. Y pues mi hermana va a cantar un canto del corario de allá de Guatemala, del corario femenil. Y con este, hermano, vamos a dar por finalizado. Es bueno que pongamos atención, hermanos, a la letra. Pues mis hermanas allá en Guatemala, pues tienen, hermanos, estos cánticos. Así que atrévete a servir, hermanos, se titula. Así que vamos, hermanos, a oír y con este vamos a finalizar y después hacer una oración. Deja que Cristo more en ti. Deja que Cristo reine en ti.
camino verdadero, si eres fiel por su sendero, Dios te honrará. Si eres fiel por su sendero, salva tu serás. Deja que Cristo sea tu luz. Deja que Cristo obre en ti. Deja que Cristo sea tu Salvador y recibirás los dones de su amor. Atrévete a servir a Cristo de poder. Atrévete a seguir el camino verdadero. Si eres fiel por su sendero, Dios te honrará. Si eres fiel por su sendero, salva tu serás. Deja que Cristo sea tu camino. Deja que Cristo sea tu verdad. Deja que Cristo sea tu vida y recibirás los dones de su amor. Atrévete a servir a Cristo de poder. Atrévete a seguir el camino verdadero. Si eres fiel por su sendero, Dios te honrará. Si eres fiel por su sendero, salvo tú serás. Solo ve y atrévete a servir. Así que hermanas, a servir, a pesar de que estemos pasando sufrimientos, hermanos, tenemos que servir en la obra de nuestro Dios. Vamos a finalizar haciendo una oración. Si pueden, pues, acompañarme allí donde se encuentran, sería de mucho agrado para nuestro Dios. Soberano y altísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder llegar a través de estos medios a nuestras hermanas y también a los hermanos que pudieron ver, Señor, este video, Padre. Que tú, Señor, siempre nos ayudes, Padre. Tú sabes, Señor, que es un camino, Señor, de pruebas, donde necesitamos, Señor, de que tu Hijo esté a nuestro lado para seguir adelante. Ayúdalo, Señor, dales fortaleza a mis hermanas, que sean ese bastón para sus esposos, y que en estos momentos ellas puedan también de servir de ánimo para ellos, Señor. Ayúdales grandemente, Señor, a seguir como esposos, y aquellos que no tienen también, Señor, tú puedas ayudarles, Señor. Tú sabes que dice, Padre Santo, tu palabra, que tenemos que estar también, Señor, pidiéndote por las viudas, Padre Santo, y también las que, pues, no tienen su esposo, Señor. Gracias, Señor bendito, todo, Señor, te lo pedimos por tu amado Cristo Jesús. Amén. Paz, hermanos, Paz, hermanos. y gracias, hermanos, por todo.